Hola, ¿cómo están hermanos y hermanas? Nuevamente me da gusto, como les digo cada miércoles, saludarles, compartirles la palabra de Dios. Es una de las cosas que más me apasiona, compartir la palabra de Dios. Y espero sea de bendición para todos ustedes esta noche, la palabra de Dios. Como les he comentado, pues seguimos reuniéndonos los domingos, ahí en el kinder que nos prestan, el patio. Con mucho amor nos lo presta la hermana Alejandra y ahí seguimos reuniéndonos como iglesia. El domingo pasado pues tuvimos un buen grupito de hermanos ahí sirviendo a Dios, alabando a Dios y escuchando su palabra. Y seguimos al pendiente de las medidas de protocolo de sanidad, pero también seguimos pues queriendo crecer y salir adelante en el servicio que tenemos a Dios. Te esperamos el próximo domingo si Dios pone en tu corazón, pues nos dará mucho gusto verte de forma presencial. Y mientras no tengamos un lugar donde reunirnos los miércoles, pues seguimos a través de este medio compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de Primera de Juan 3:11. Primera de Juan 3:11 es el versículo que nos toca el día de hoy. Y Primera de Juan 3:11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Voy a leer desde el 10 para recordar. ¿Por qué lo hago para recordar? Pues para enlazar con lo que venimos viendo desde semanas atrás, ¿no? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Vamos a quedarnos con esta enseñanza así de directa. Hace 8 días vimos que no todos son hijos de Dios, de acuerdo a lo que dice Dios a través de Juan. Él dice: los que son justos y los que aman a los demás son mis hijos. Y de esta forma se manifiestan, por sus frutos son conocidos mis hijos. Y los que no hacen justicia y no aman son hijos del diablo. Les he comentado que la palabra diablo en griego no es un nombre propio, sino un adjetivo calificativo. Y que esta palabra pues puede significar chismoso, rencilloso, mentiroso y algunas palabras así como estas. Sobre todo, mentiroso. Por eso Dios le llama el padre de toda mentira. Y entonces los que no hacen justicia y los que no aman y dicen que son hijos de Dios viven en una mentira. Y espero que no sea nuestro caso, ¿verdad? Y aquí dice Dios directamente algo bien claro. ¿Cuál es el mensaje que han oído desde el principio? Y con desde el principio se refiere no a desde el principio del tiempo de que estuvo aquí Jesús y nada más, o desde el principio en que se fundó la iglesia, o desde el principio de la historia de la iglesia contemporánea, no. Desde el principio en que Él reveló su palabra, dejó bien claro ese mensaje. Y se lo dejó tan claro que le dijo a su pueblo: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y no hay Dios fuera de Él, y vas a amarle con todas tus fuerzas, y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando el mismo Señor Jesucristo le dice: no, ya ver Jesús, y tú que tan buen maestro de la ley y que muy acá, ¿cuál es el mensaje central de la ley? ¿Cuál es el mensaje más importante? Y Jesucristo dijo: pues la ley se resume en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios con todas tus fuerzas. De hecho ya falleció un pastor teólogo sudamericano, José Miguel Bonino, que él escribió un libro muy bonito que se titulaba Ama y haz lo que quieras. Porque cuando el amor dirige tu vida, lo que vas a hacer por los demás
es algo basado en el amor y fundamentado en el amor. Es difícil, muy difícil, ¿no? Yo siempre le he dicho, ay Dios, es que hay muchos que no se dejan amar. Los que se dejan amar es bien fácil amarlos, pero los que no se dejan amar, ay Dios, qué difícil. Y los hay dentro de la iglesia y fuera de mi iglesia, ¿no? Vecinos, jefes, compañeros de trabajo, empleados, compañeros de la escuela, no sé, el maestro, el alumno, lo que sea, ¿no? Pero hay tantos que es tan fácil amarlos porque se dejan amar, son amables, personas a las que es fácil amar, y hay otros que es tan difícil amarlos. Pero Jesucristo dijo alguna vez también, en esto van a conocer que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El mensaje lo ha dado una y otra vez y otra vez y otra vez Dios, desde que dejó por primera vez su instrucción, su mandamiento, su guía, a lo que nosotros le llamamos ley, que en realidad no significa ley, sino significa enseñanza, la Torá. Desde esos momentos lo dejó, y hasta que Jesús vino, y Jesús con toda su vida nos lo explicó claramente. Juan lo dice, es que no hay mayor amor en el mundo que que uno ponga su vida por sus amigos, y Jesucristo nos amó de tal manera que entregó su vida para que creyendo en Él tengamos el perdón de nuestros pecados. Y aquí dice, ese es el mensaje que hemos oído siempre. Los hijos de Dios debemos aprender a amarnos los unos a los otros. Ese es el mensaje que hemos oído desde siempre. Desde que tenemos conciencia de Dios. Desde que Dios se reveló. Desde que Dios empezó a formar a su pueblo. Ese es el mensaje que hemos oído. Quizá la clave de este estudio sería, ¿sí lo has oído? Les he comentado que hay veces que en el griego se manejan verbos en el que se utiliza escuchar o no escuchar, percibir un sonido sin entender lo que dice el sonido. Hay verbos para eso. Y hay otros para percibir un sonido y entender claramente lo que dice ese sonido. Y el verbo que usa aquí para habéis oído utiliza el de percibo un sonido y entiendo perfecta y claramente lo que dice ese sonido. Pero quizá algunos, ¿no? Como dicen los mexicanos, o no sé si en otro país también, les entra por un oído y les sale por el otro, porque no se oye bien. Como cuando alguien te está platicando algo y te platica y de repente te pregunta, ¿y tú qué opinas? ¿De qué me decías? Perdóname. No somos capaces de escuchar. No hemos aprendido a escuchar. Y a veces no hemos aprendido a escuchar ni a Dios. Y lo escuchamos mal. Decía un pastor, como hemos dicho la otra vez en estos días, que Jesucristo nos dejó una enseñanza, decir, en esto van a conocer que son mis discípulos, si tocan estos instrumentos, si cantan estas alabanzas, si cantan estos himnos, si se visten de esta forma, si se paran así, si se peinan así, si construyen sus templos así, si tienen este orden de culto. No, ¿verdad? No dejó dicho eso Jesús. Jesús, a través de Juan y a través de su vida y sus enseñanzas, dijo, ámense los unos a los otros. Y ese unos a otros también es la fuerza. Porque cualquiera puede llegar a decir, ya ven, la Biblia dice que me amen como soy. Ajá, ¿y tú? La Biblia dice que te amen como eres, pero también la Biblia dice que ames a los demás como son. Amarnos los unos a los otros. Y el amarnos habla de algo que es una constante. Lo explicaba el domingo en la iglesia. Hay una forma de conjugar los verbos en griego y en español que habla de algo que se realiza tan frecuentemente que se vuelve un adjetivo calificativo a esa acción de esa persona.
Qué difícil, qué difícil. Yo les podría decir, tengo unos jefes en mi trabajo que abusan de sus clientes, que abusan de sus inquilinos, que abusan de tantas cosas. Aún puedo decirles hasta de mí como su empleado, que estoy como al pendiente de esa propiedad. Y siguen haciéndolo con la mano en la cintura y sin pensar nada y pensando que nada de nada. Qué difícil es amarlos, porque yo cuando los veo no puedo amarlos tan fácilmente con todo lo que están haciendo. Y cuando los ven los inquilinos, llegan, todos los inquilinos cierran la puerta de sus oficinas o de sus locales y ya llegó el dueño, mejor que ni se acerque, ¿no? Es difícil. Y sin embargo dice Dios, pues a ellos también hay que amar. Qué difícil es amar a los enemigos, ¿verdad? Pues el cristiano puede tener esa capacidad si se deja guiar por Dios y deja que Dios le dé esa capacidad. Este es el mensaje que Dios nos ha dicho siempre y nos seguirá diciendo siempre. Ámense con amor inteligente y voluntario los unos a los otros. ¿Recuerdan? Ágape. Amor inteligente y voluntario. No es amor pasional, no es amor sentimental, no es amor emocional. Es un amor inteligente y voluntario que envuelve a los otros tres tipos de amor. Pensemos un poquito en esto. Y pues si Dios te toca tu corazón y tú estás dispuesto a escucharle, pídele que te ayude a que nos amemos los unos a los otros y quizá un buen principio sea, ven a la iglesia con nosotros, que estamos intentando aprender a amarnos los unos a los otros en una nueva generación de fe que Dios está formando para la iglesia Zoe. Que Dios te bendiga. Sigue orando mucho por las personas enfermas, por quienes han perdido familiares. Sigue orando mucho por esta situación del COVID y de muchas otras enfermedades y sus secuelas. Sigamos cuidándonos mucho, pero también te invitamos a estar este próximo domingo en los cultos presenciales. Dios te bendiga. Gracias.